Noticentro 1, CMI. En más de 4.000 instituciones del país inició hoy la socialización del informe de la Comisión de la Verdad sobre el conflicto en Colombia. Incendio en hotel de Barranquilla. Se alojaban 16 policías. Turista resultó herido cuando se oponía a un atraco en el centro histórico de Cartagena. Cayó uno de los hombres más buscados por las autoridades en Buenaventura, Valle del Cauca. Era requerido por desplazamiento forzado, homicidio y extorsión. Impresionante atraco a ocupantes de taxi y conductor. Autoridades ofrecen 10 millones de pesos de recompensa. Investigan a alcalde de Palmira por hechos de vandalismo durante el paro nacional. Con Luisa Tobo. Noticia en desarrollo en CMI. Muy buenos días y mucha atención porque esta mañana se registraron disturbios en Patio Bonito, en el sur de Bogotá, en medio de un operativo contra los bicitaxis. Hay buses de Transmilenio vandalizados. Diana Giraldo está en el lugar. Diana, muy buenos días. Luisa y televidentes, muy buenos días. Los saludamos a esta hora desde el barrio Tayrona, en la localidad de Kennedy. Estamos a pocas cuadras de la avenida Ciudad de Cali con Américas porque se presentan fuertes enfrentamientos entre bicitaxistas y el escuadrón móvil antidisturbios. Nosotros tenemos de fondo uno de los buses del SITP que fue vandalizado en medio de esta confrontación que inició hace aproximadamente una hora cuando unidades de la Policía de Tránsito llegaron con aproximadamente 10 grúas a inmovilizar varios bicitaxis. Eso detonó los disturbios que hasta ahora se mantienen en este punto del suroccidente de la ciudad. En consecuencia, está cerrado el portal de las Américas y no hay paso de Transmilenio desde la estación Banderas hasta el portal. La gente ha tenido que caminar por la calzada exclusiva. Nosotros en pocos minutos llegaremos al punto donde están puntualmente los enfrentamientos, valga la redundancia, para ampliar esta información. Es muy delicada la situación de orden público en este punto del suroccidente de Bogotá. Diana, muchas gracias. Seguimos muy atentos a esta situación. En otras noticias, en más de 4.000 instituciones del país inició hoy la socialización del informe de la Comisión de la Verdad sobre el conflicto en Colombia. En el lanzamiento del evento participaron el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, la alcaldesa Claudia López y el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco Derrú. Luisa Fernández, ¿cómo será este proceso? Buenos días. Luisa, muy buenos días. Lo primero que hay que decir es que esta conversación en marco al informe de la Comisión de la Verdad que se está socializando en colegios del país, tanto públicos como privados, no es obligatorio que los estudiantes, profesores o comunidad académica participe. Lo harán de manera voluntaria, asegura el ministro de Educación, que es como inició esta pedagogía en más de 4.200 colegios del país. En Bogotá fueron 600 los que se unieron ya y se espera que en el transcurso de las semanas se sigan uniendo colegios tanto públicos como privados. Asegura también la alcaldesa Claudia López que esto es a través de la pedagogía, no es que van a traer el informe completo que tiene miles de páginas, sino que lo van a hacer a través de cuentos, a través de formatos pedagógicos, a través de historias en las que los niños también podrán participar. Nosotros estuvimos hablando con el ministro de Educación, quien también respondió a la oposición política del país, una oposición que ha asegurado que comentar este informe de la verdad es llevar a los niños un informe lleno de mentiras, es lo que asegura la oposición, pues el ministro de Educación respondió a estos señalamientos. Pero es una verdad en que nosotros entregamos un pedazo, no es la verdad, sino unas ideas con cosas muy serias que hemos encontrado y que tenemos que compartirlas con el país. Este no es un intento por crear una historia oficial, no es un intento por imponer una verdad única, no estamos hablando de una verdad sin grietas. Pues como aseguran las autoridades, no es un adoctrinamiento y tampoco es un contenido que debe estar obligatoriamente en la malla académica de las instituciones tanto públicas como privadas. Lo que ya decíamos al inicio, no se va a tener ni cartillas, no se va a tener tampoco una cátedra específica, sino que va a ser a través de guías y de una pedagogía bastante dinámica para ellos, para que puedan entender los conflictos de Colombia y todo lo que la Comisión de la Verdad durante varios años ha recogido, testimonios, historias,
entre otras anécdotas que se le pueden contar a los niños de estas instituciones. Esto fue lo que dijo la mandataria de Bogotá. No hay cátedra, no hay cartilla, no hay una cátedra que se va a dictar en los colegios, eso no existe. No hay una cartilla que se debe leer en cada colegio, eso no existe. Hay una decisión autónoma de cada comunidad educativa, más de 300 en Bogotá, entre ellas estas. En la página virtual del Ministerio de Educación también podrán encontrar algunos formatos educativos en torno, en marco a lo que está pasando con el conflicto y lo que ha venido pasando en los últimos años con la paz colombiana. Vamos a cambiar de tema porque otro de las complicaciones o los debates que se abrieron durante la semana está en marco al impuesto por las bebidas azucaradas o los reconocidos impuestos saludables. A esta hora se desarrolla un conversatorio o un foro aquí en la Universidad Nacional en donde hubo la participación del viceministro de Salud, pero también hay algunos expertos. Nos acompaña una de las expertas en economía, la doctora Marta Sandoval. Doctora, ¿por qué en Colombia ha sido tan complicado socializar y además de socializar, ejecutar en proyectos los impuestos saludables, sobre todo los de las bebidas azucaradas? Muy buenas tardes. Ha sido muy difícil porque la industria ha venido implementando consistentemente una agenda desde 2016 hasta el día de hoy para poder impedir que este tipo de medidas sean aprobadas e implementadas. Ha deslegitimado la evidencia que ha aportado la sociedad civil sin conflicto de interés, ha deslegitimado las bondades que tiene el impuesto y los impactos positivos que tiene sobre la disminución de los consumos, pero sobre todo ha circulado una serie de mitos que uno podría decir que generan mucho miedo en relación con que este impuesto va a acabar con la economía, lo cual no es cierto. Ha sido demostrado en países donde se ha implementado que no se ha acabado la economía, pero además que se va a afectar el bolsillo de los hogares de bajos ingresos, cuando realmente esta medida lo que hace es proteger el bolsillo de esos hogares, previniendo enfermedades derivadas del consumo de bebidas azucaradas. Doctora Sandoval, muchas gracias por esas aclaraciones, pero también colectivos de abogados han solicitado que así como se entrega o se proponen impuestos a estas bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, también desde el gobierno se llega a los territorios con agua potable con una estrategia alimentaria. A las 12 del mediodía tendremos más detalles de estas noticias. Continúe Luisa con más en estudio. Así es, Luisa, muchas gracias. 16 policías y 3 civiles resultaron lesionados en un incendio ocurrido en un hotel del centro de Barranquilla. Los uniformados hacían parte del grupo especial asignado para reforzar la vigilancia de transportadores y comerciantes. Jorge Castro tiene el reporte. Jorge, buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. Fueron momentos angustiosos lo que en los videos grabados por personas aquí que estaban en el lugar evidencian la manera como con sábanas y escaleras improvisadas que portaba un vehículo que transitaba por acá, sirvió para rescatar muchas vidas. Señor Rodolfo Lascano, usted fue testigo. ¿Cómo se vivieron esos momentos acá? Buen día. Bueno, lo primero que todo, gracias a Dios por todo. Y la armonía era muy horrible, muy candela, muy brava. La gente ayudó mucho, los jóvenes que estamos habitantes de la calle aquí, del barrio, aquí ayudamos mucha gente y no tenemos palabras para hablar de eso porque eso es muy doloroso, me da tristeza bastante. ¿Cómo se alerta a los que estaban por aquí en el sector? Mucha botella, eso parecía como hemos dicho, eso en candela, muy feo, horrible. Gente que salía corriendo, no se estaban asfixiando. Explotaban los vidrios de la ventana. Sí, una cuadra, una media hora hacia allá y hasta acá. ¿Cuántos policías salvaron y cómo fue ese momento en que los policías pedían ayuda? La quemaron en la parte de atrás, las muchachas sacaron atrás. La parte de atrás. La parte de atrás era la que llevamos, que estaban más quemaditas, más golpeadas, más asfixiadas. Entonces yo saqué como 3 y 2 que saqué por este lado. ¿Patrulleras todas? Sí, patrulleras, Policía Nacional. Muy amable, gracias. Muy amable señor Rodolfo Lascano. Él fue una de las personas que se ve en los videos de las personas que grabaron aquí esos momentos de angustia en que se rescataban a las personas que se encontraban dentro del hotel. Repetimos, son 43 policías los que se encontraban aquí alojados en este hotel del centro de Barranquilla. En otras noticias, una inspección y visita a las centrales de los buses urbanos en la ciudad de Barranquilla está adelantando hoy el defensor del pueblo Carlos Camargo. El alto funcionario primero se reunió con los transportadores
en un estacionamiento del municipio de Soledad con transportadores de la empresa Transmecar en primera instancia. Fue una de las empresas afectadas y un conductor de esa empresa fue asesinado en esta escalada de violencia contra el sector transportador. Y en pocos minutos también se va a reunir el defensor del pueblo aquí en la ciudad de Barranquilla con comerciantes en el centro de la capital del Atlántico. Más adelante tendremos otros detalles de estas noticias desde Barranquilla. Así es, Jorge, muchísimas gracias. Y las autoridades buscan en Cali a los responsables de asaltar al conductor de un vehículo de servicio público y a los pasajeros. Sebastián, muy buenos días. ¿Ya hay pistas de los delincuentes? Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. Precisamente las autoridades están ofreciendo una recompensa a quien le brinda información que permita ubicar cuanto antes a los responsables de este atraco que quedó registrado en un video y donde se observa cómo los dos individuos a bordo de motocicletas llegan hasta un vehículo de servicio público e intimidando a los pasajeros y al conductor del mismo con armas de fuego, roban sus pertenencias. A esta hora nos acompaña Jimmy Dranguet, él es el secretario de Seguridad y Justicia de Cali. Bienvenido, secretario, a Noticentro 1 CMI. ¿Qué más detalles y qué otra información se tiene sobre estos sujetos que protagonizaron el robo? Bueno, hace unas horas ofrecimos una recompensa para obtener mayor información que nos permita identificar y capturar prontamente a las personas que estuvieron involucradas en este hurto, en este atraco a ciudadanos que se movilizaban en un vehículo taxi. Ya no son dos los involucrados, son 3 personas, 3 motocicletas. Tenemos alguna información de inteligencia que nos va a permitir dar con el paradero de estos delincuentes y capturarlos de manera inmediata. No vamos a permitir que en Cali vulneren a los ciudadanos y sigan hurtando sus pertenencias. Vamos a reforzar la vigilancia en ese sector y otros corredores turísticos de la ciudad para evitar ese tipo de situaciones y de actividades delictivas. Habremos o impondremos este fin de semana puestos de control en las entradas y la salida a Cali y en lugares neurálgicos para contener actividades delictivas como estas. Secretario, algunos taxistas están pidiendo que se haga obligatorio el botón de pánico. ¿Qué opinión usted tiene? Bueno, el botón de pánico es una estrategia que puede funcionar para atender esas problemáticas de violencia y de delitos que han afectado al gremio de taxistas. Me comprometo con el gremio a reunirnos y evaluar la pertinencia de esta propuesta de ponerlo de manera obligatoria. Si técnica y jurídicamente se puede, avanzaremos en esa estrategia para generar seguridad en el gremio de los taxistas. Secretario, muchísimas gracias. Recordemos, son 10 millones de pesos de recompensa que ofrece la Secretaría de Seguridad y Justicia por información que permita capturar a estos 3 responsables involucrados en el asalto a los pasajeros y al conductor de un taxi en el oeste de la capital del Valle. En otras noticias, esta vez del Pacífico, en Buenaventura, cayó alias Garrincha, uno de los más buscados por las autoridades por los presuntos delitos de extorsión, desplazamiento forzado, concierto para delinquir, entre otros. Adicional a eso, le seguía órdenes a un conocido delincuente como alias Diego Optra, que fue capturado hace algunos años en Antioquia. Este individuo era seguido por las autoridades desde el año 2012, año en el cual le verifican varios antecedentes judiciales. Y finalizamos con la decisión que adoptó la Procuraduría General de la Nación de proferir pliego de cargos al alcalde de Palmira, Valle del Cauca, Óscar Escobar, porque al parecer pidió a las autoridades durante el paro nacional del 2021 retirarse de un peaje que hay en la recta que de Cali comunica hacia la Villa de Las Palmas, y este a su vez fue incinerado durante el paro nacional. Dice el órgano de control, abro comillas, estableció que el mandatario participó en la marcha y presuntamente solicitó a los miembros de la Policía Nacional no hacer presencia en el desarrollo de la misma, lo que expuso a quienes no hicieron parte de ella y facilitó la realización de los hechos que condujeron a la quema del peaje en la vía que va de Cali a Palmira. Provisionalmente la Procuraduría calificó la presunta falta como grave a título de culpa gravísima. Nosotros, por supuesto, estamos esperando que el mandatario de Palmira se pronuncie sobre esta decisión que adoptó el Ministerio Público. Es por ahora toda la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. Es momento de hacer una pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar, espere. Turista herido en medio de un atraco en el centro histórico de Cartagena. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Como catástrofe ambiental fue calificada en Bucaramanga la alta contaminación de mercurio en las aguas que llegan del páramo de Santurbán al área metropolitana. Ana Mercedes Ariza con el reporte. Ana, buenos días.
Compañeros televidentes, muy buenos días. Pues es una verdadera bomba de tiempo lo que se está registrando con el vertimiento de mercurio en ciertas fuentes hídricas provenientes del páramo de Santurbán y concretamente de la zona minera de California. Me acompaña Hernán Clavijo, gerente del acueducto de la ciudad, quien ha hecho estas denuncias. Doctor, ¿cuántas trazas de mercurio se han encontrado en las aguas y en cuánto tiempo lleva esto? Nosotros hemos venido reportando desde febrero de este año los altos contenidos de mercurio en la fuente Suratá. En el pasado 23 de febrero tuvimos 100 microgramos por litro, el 28 de julio tuvimos 163 microgramos por litro. Esto es muchísimo más de lo que puede procesar nuestra planta de tratamiento. Nosotros estamos preparados para procesar hasta 20 microgramos por litro en el sistema de pretratamiento y 2 microgramos por litro en el de tratamiento. Pero ya cuando llega a 163 ya es absolutamente inviable hacer el procesamiento. ¿Hay alarma en la gente, doctor, porque dice que están consumiendo el mercurio? ¿Quiénes sí, quiénes no? Bueno, por el lado de los usuarios del acueducto metropolitano de Bucaramanga les puedo dar un parte de tranquilidad. Toda el agua que sale de nuestras plantas está 100% libre de mercurio. Nosotros hacemos pruebas de esto cada hora cuando no hay ninguna emergencia y hacemos cada media hora cuando sí hay. Nuestra preocupación radica un poco más en las personas que se abastecen directamente del río Suratá, es decir, las personas que tienen riego de sus cultivos directamente del río o que en su defecto utilizan este líquido para cocinar. Ese es el que genera más preocupación. Usted dice que están vertiendo también a otras fuentes hídricas que están llegando. Realmente el río Suratá pues, lo utilizamos nosotros para captar el agua de la planta Bosconia, pero adicional a esto termina nutriendo el río Lebrija, y en el río Lebrija hay actividades de pesca desde hace muchísimos años. Entonces pues, nos preocupa un poco que la actividad de pesca que ocurre en el río Lebrija se vea afectada por presencia de mercurio en el río. Dos preguntas rápido, ¿qué le pasa a una persona que tiene altas trazas de mercurio en su cuerpo y qué van a hacer? Pues yo no me atrevo a hacer un diagnóstico médico de qué se puede hacer. Lo que sí les puedo decir es que el mercurio es bioacumulable, es decir, no lo procesa el cuerpo, sino que lo va acumulando y pues esto tiene efectos perjudiciales para la salud. Entonces todo lo que podamos hacer, todas las instituciones, pero principalmente la Corporación de Defensa de la Meseta, que es la autoridad ambiental, para poder encontrar estas fuentes de contaminación y sobre todo para poder lograr mitigar este riesgo, pues debemos hacerlo. Bueno, muchísimas gracias, doctor Clavijo. Se comprueba que sí hay práctica de minería ilegal en California y en el páramo de Santurbán que está afectando las fuentes hídricas con altas trazas de mercurio. Más detalles de esta importante noticia en minutos. Continúen ustedes con más información en estudio. Buenos días. Ana Mercedes, gracias. Y en Cartagena, un turista resultó herido cuando intentaba oponerse a un atraco en el centro histórico. Tatiana Rodríguez, buenos días. ¿Quién es el turista? Luisa, televidentes, muy buenos días. Yo los saludo desde la calle Gastelbondo, en donde se registró este hecho que causó pánico entre la comunidad. Aquí en esta calle se encontraba el turista español de 32 años de edad cuando fue abordado por dos hombres a bordo de una motocicleta y cargando una arma traumática. Estas personas pretendían hurtarle un reloj a este turista, el cual se opuso y recibió un disparo en su muslo derecho. Fue trasladado hasta el hospital de Boca Grande, donde se recupera. Las autoridades han manifestado que se encuentran en el análisis de las cámaras de seguridad para conocer mayores detalles de este hecho. Destacar que ya en varias oportunidades la comunidad del centro histórico de Getsemaní ha denunciado el abandono en el que se encuentra esta parte de la capital de Bolívar, por lo que han hecho un nuevo llamado a reforzar la seguridad en esta zona. Por ahora es toda la información. Más adelante la ampliación de esta noticia. Tatiana, muchas gracias. Y la Fiscalía judicializó a dos tripulantes de una ambulancia por transportar un cargamento de marihuana. Manuel Bastidas, ¿quiénes son los detenidos? Buenos días. Buen día para usted, Luisa, y televidentes. Comenzamos entonces hablando de la situación que se llevó en la unidad carcelaria El Pedregal, en la ciudad de Medellín, donde fueron incautadas armas blancas, como también marihuana, cocaína, entre otras cosas. Esto en operativo que se llevan a cabo en las unidades carcelarias. También hablar que fue detenida una ambulancia en la ciudad de Medellín porque tenía 203 kilos de marihuana que querían llevarlos hasta Nariño, en la frontera con Ecuador. También les tengo que hablar sobre la situación de unos mineros que quedaron atrapados. Esto fue noticia en redes sociales porque un familiar de estos mineros publicó el video donde están pidiendo ayuda a estos ciudadanos. Por los momentos es la información que tenemos. Fuentes vinculadas a la Policía Federal estadounidense confirmaron que el FBI buscaba documentos clasificados sobre armas nucleares en la casa de Donald Trump en Palm Beach, Florida.
Un nuevo reporte dio a conocer que los agentes del FBI durante el allanamiento a la mansión Mar-a-Lago de Donald Trump en Florida estaban buscando documentos nucleares clasificados. Según expertos en información clasificada, dijeron que la inusual búsqueda responde a la profunda preocupación entre los funcionarios del gobierno sobre el tipo de documentos que pensaban que podrían encontrar y que podía caer en manos equivocadas. Las personas familiarizadas con la investigación no aclararon si la información que supuestamente se encontraba en casa de Trump era referente al armamento nuclear en posesión de Estados Unidos o de potencias extranjeras, y tampoco detallaron si efectivamente se encontró este material. Un enfrentamiento policial con un hombre que intentó ingresar a la oficina del FBI terminó con el sospechoso muerto. Distintos medios apuntan a que era miembro de un grupo de extrema derecha, pero las autoridades no han relacionado este suceso con el registro de la casa de Trump y el posterior llamado de sus seguidores a la violencia. Y continúa la ola de calor extremo en el Reino Unido. 8 áreas de Inglaterra fueron declaradas en estado de sequía. Con temperaturas de hasta 35 y 36 grados centígrados previstas para hoy y mañana en zonas de Inglaterra, culminará una semana de alertas meteorológicas para todo el Reino Unido. El Ministerio de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales declaró el estado de sequía en 8 de sus 14 zonas, con lo que las compañías suministradoras de agua potable pueden empezar a imponer restricciones sobre el uso del agua a fin de conservar reservas. Algunas empresas ya han anunciado restricciones sobre el uso, como la prohibición de las mangueras para regar los jardines o lavar automóviles. El país está experimentando una segunda ola de calor después de lo que fue el julio más seco registrado en muchas partes del territorio. Y aunque no se alcanzarán esos picos en la temperatura, la alerta ámbar anterior a la roja sí estará vigente hasta el domingo y afecta en concreto al centro y sur de Inglaterra y parte de Gales. El Banco Central de Argentina subió sus tasas de interés a 69,5% en 950 puntos básicos, mientras la inflación alcanzó un récord en 20 años. Los precios se dispararon un 7,4% en julio, por encima de las expectativas, y como consecuencia impulsaron la inflación anual a un máximo de 71%, aunque se prevé que la inflación alcance el 90% a finales de año. Una jornada de violencia en Ciudad Juárez, México, deja al menos 11 muertos y varios detenidos. Las autoridades mexicanas además informaron luego de una confrontación en una cárcel que se formó una riña en la que resultaron 20 internos lesionados, 4 de ellos por proyectil de arma de fuego y el resto por golpes y contusiones. Otro incidente sucedió en un supermercado donde incendiaron el lugar y murieron 2 mujeres. El Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó al vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, por estar involucrado en hechos de corrupción significativos. Tras conocerse la medida, Velázquez se declaró inocente de las acusaciones del gobierno de Estados Unidos y en ese sentido dijo que intentará limpiar su nombre. Sin embargo, anunció que la próxima semana renunciará a su cargo de vicepresidente del país. Debido a las sanciones, Hugo Velázquez no podrá entrar a Estados Unidos. Se van a analizar ambas notas. Así mismo. La compañía Johnson & Johnson anunció que en 2023 suspenderá la venta de su talco para bebés en todo el mundo. En este breve comunicado, la compañía estadounidense detalló que el producto Johnson's Baby Powder dejará de ser vendido y será retirado del mercado mundial en 2023. La decisión se tomó debido a que la empresa se enfrenta a unas 38.000 demandas de consumidores y sus supervivientes que afirman que sus productos de talco provocan cáncer por la contaminación con asbesto, un carcinógeno conocido. Ahora la compañía dice que hará una transición a un talco para bebés a base de almidón de maíz que ya se usa en algunos países. Ya en 2020, Johnson & Johnson había anunciado que dejaría de vender talco para bebés en los Estados Unidos y Canadá porque la demanda había caído a raíz de lo que llamó información errónea sobre la seguridad del producto en medio de una avalancha de desafíos legales. Disturbios en Patio Bonito por control a visitaxis. En más de 4.000 instituciones del país inició hoy la socialización del informe de la Comisión de la Verdad sobre el conflicto en Colombia. Presidente Petro se reúne con las altas cortes. Incendio en hotel de Barranquilla. Se alojaban 16 policías. Turista resultó herido cuando se oponía a un atraco en el centro histórico de Cartagena.
Cayó uno de los hombres más buscados por las autoridades en Buenaventura, Valle del Cauca. Era requerido por desplazamiento forzado, homicidio y extorsión. Impresionante atraco a ocupantes de taxi y conductor. Autoridades ofrecen 10 millones de pesos de recompensa. Investigan a alcalde de Palmira por hechos de vandalismo durante el paro nacional. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En más de 4.000 instituciones del país empezó la socialización del informe de la Comisión de la Verdad, un objetivo liderado por el ministro de Educación, Alejandro Gaviria. Luisa Fernández, buenas tardes. ¿Cómo empezó este proyecto? Luisa, inició con cuentos, con anécdotas y una socialización por parte de niños, del presidente de la Comisión de la Verdad, de la alcaldesa Claudia López y del ministro de Educación. Este fue el primer encuentro. ¿Será que la verdad es un camino? Porque cuando nosotros decimos la verdad, no solamente que dejamos esa catarsis y dijimos lo que teníamos que decir para sentirnos bien, sino que aprendimos de eso que nos pasó. Es una verdad en que nosotros entregamos un pedazo, no es la verdad, sino unas ideas con cosas muy serias que hemos encontrado y que tenemos que compartirlas con el país. Entre cuentos y anécdotas inició la socialización del informe de la Comisión de la Verdad sobre el conflicto en colegios públicos y privados del país. Bogotá fue la primera ciudad en abrirle las puertas a lo que han llamado la pedagogía para la paz y la reconciliación. Han sumado en Colombia 4.332 instituciones educativas, voluntariamente. A este ejercicio que lo acabamos de ver es un ejercicio de educación para la convivencia, educación para la democracia, educación para la paz, para la reconciliación. 620 sedes son de Bogotá y de ahí 185 son colegios privados. Esta es una invitación a conversar siempre alrededor de la verdad. La oposición política del país ha criticado fuertemente esta iniciativa. Este adoctrinamiento totalitario es mentiras y sus únicas finalidades son políticas. Estas son las interpretaciones de la izquierda para justificar su violencia y culpar al Estado. Aunque le digan verdad, seguirá siendo mentira. El ejercicio, aclara el ministro y la mandataria de los bogotanos, no es obligatorio. Hay muchas especulaciones que este no es un intento por crear una historia oficial. No es un intento por imponer una verdad única. No estamos hablando de una verdad sin grietas. No hay una cátedra que se va a dictar en los colegios, eso no existe. No hay una cartilla que se debe leer en cada colegio, eso no existe. Hay una decisión autónoma de cada comunidad educativa. El Centro Democrático aseguró que construirán una cartilla con otra versión sobre la verdad del conflicto en Colombia. Luisa, y vamos a cambiar de tema rápidamente porque a esta hora nos acompaña la ministra del Deporte, Marisabel Urrutia, en su primera entrevista a medios de comunicación. Ministra, vamos a hablar de lo que todos los colombianos están viendo en este momento y es la significativa representación de las mujeres del fútbol colombiano. Tal vez se habla de alguna liga femenina aquí en Colombia para este año o qué proyectos se tienen para ellas. Bueno, el proyecto que se tiene es seguir con la preparación de ellas al Campeonato Mundial Juvenil que nos corresponde como ministerio, y las mujeres que clasificaron al Mundial y a los Juegos Olímpicos es brindarles todo el apoyo. Ya lo otro toca reunirse con los entes del fútbol a ver qué vamos a hacer para que ellas tengan dignamente un salario responsable. Hablemos, ministra, también de qué se encontró aquí en el empalme y cuáles van a ser los trabajos de este ministerio que ahora está en su cabeza. Bueno, cuando hicimos el empalme no fue mucho lo que encontramos, pero ahora como ya soy la ministra del Deporte, ya está el ministerio a cargo mío, vamos a empezar a hacer unas reuniones con cada una de las 4 dependencias que existen, a ver en qué estado están. Ministra, muchas gracias. Nosotros vamos a seguir con esta entrevista que la podrán ver en nuestra emisión central, por supuesto, sobre todos los proyectos que se tiene para el deporte colombiano. Nos vemos en la emisión central, Luisa. Así es, Luisa, muchas gracias. Y la Fiscalía y la Policía capturaron a 11 personas vinculadas a una red de tráfico de medicamentos adulterados y falsificados. Las autoridades decomisaron 1 tonelada de medicamentos fraudulentos.
En el operativo se encontró más de 1 tonelada de medicamentos falsificados y adulterados para tratar enfermedades de alto costo, incluido el cáncer. Obtenía los productos de manera oculta en EPS. Posteriormente les modificaba las fechas de vencimiento y lotes de fabricación. Les cubría las leyendas de uso institucional y los comercializaba a un mayor costo. 11 personas fueron detenidas, tenían diferentes funciones y roles, como por ejemplo alterar y modificar la presentación de los medicamentos, y un grupo específico se dedicaba a la comercialización. Para insertarlos nuevamente al régimen subsidiado del sistema de salud a un mayor costo. Esto les permitía tener ganancias por valor mayor a los 200 millones de pesos mensuales. Los detenidos responden por los delitos de usurpación de derechos de propiedad industrial, concierto para delinquir y corrupción de productos médicos. El presidente Gustavo Petro se reúne con los representantes de las altas cortes y promete más jueces para fortalecer el sistema judicial. Gerardo Aristizábal con los detalles. Gerardo, buenas tardes. Hola Luisa Fernanda, televidentes de Noticentro 1 CMI. Efectivamente, está a punto de salir el presidente de la República, Gustavo Petro, de las reuniones que sostuvo con los presidentes de las altas cortes, quienes lo recibieron precisamente a la entrada del Palacio de Justicia. Después tuvo reuniones corte por corte durante media hora. A esa entrada dio declaraciones a los medios de comunicación y manifestó que en su gobierno será fortalecida la independencia y autonomía de las cortes, de la justicia en general. Una visita de cortesía, de protocolo, para expresar nuestra decisión de la máxima independencia del Poder Judicial, las posibilidades de su fortalecimiento financiero y el respeto cabal al Estado Social de Derecho. El presidente también se refirió a una de las noticias más importantes de las últimas horas, la misión del gobierno nacional encabezada por el canciller Álvaro Leiva, que restableció conversaciones con la guerrilla del ELN en Cuba. Sobre ese tema dice que aspira a que la paz sea completa en su gobierno. Yo espero que no solamente con el ELN, sino con todas las agrupaciones que hoy ejercen violencia en Colombia, se puedan hacer políticas que permitan que la violencia deje de ser en Colombia, deje de estar en el país. Así que se abren unas posibilidades. Y otro tema de relevancia tiene que ver con el restablecimiento de las relaciones con Venezuela. El nombramiento de embajadores por parte de Colombia de Armando Benedetti, quien debe posesionarse en las próximas semanas, luego de recibir el beneplácito del gobierno de Nicolás Maduro. Dice que los efectos ya se están viendo, aunque eso es un proceso paso a paso. Ya hay un flujo peatonal de personas, digamos, que ya no recurren a las trochas, ya se salvan incluso de una serie de violaciones terribles de derechos humanos en el cruce clandestino hacia uno u otro país. Ya hay un flujo normal. Ahora hay que ampliar eso hacia el tema del comercio, hacia el tema de la producción, y continuaremos con una agenda. Uno de mis propósitos fundamentales en esa agenda es lograr que el precio de los fertilizantes para producir en el campo en Colombia pueda reducirse sustancialmente de cara a bajar el precio de los alimentos. El presidente Gustavo Petro, a su salida del Palacio de Justicia, irá a la Casa de Nariño para sostener reuniones privadas. En horas de la tarde clausurará el Congreso de la Asociación de Empresarios e Industriales ANDI, que se realiza en la ciudad de Cartagena. Desde el Palacio de Justicia, con la cámara de Marcos Solórzano, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Gerardo, muchas gracias. Esta mañana se registraron disturbios en Patio Bonito, en el sur de Bogotá, en medio de un operativo contra los visitaxis. Hay buses de Transmilenio vandalizados. Diana Giraldo, buenas tardes. ¿Cuál es el balance? Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Los saludamos hasta ahora desde la avenida Ciudad de Cali, a pocas cuadras de las Américas. Estamos justamente en el sector de Patio Bonito,
epicentro de fuertes enfrentamientos entre bicitaxistas y el escuadrón móvil antidisturbios. A esta hora, cuando son las 12 pasadas, ya se ha ido normalizando la situación de orden público, pero siguen algunas escaramuzas, algunos disturbios intermitentes por unos operativos que se adelantaron desde muy temprano con el propósito de inmovilizar los bicitaxis a motor. Según nos dicen, se inmovilizaron cerca de 30 vehículos, lo que originó estos enfrentamientos. En medio de la jornada violenta, varios buses del SITP y de Transmilenio fueron vandalizados. Importante mencionar para quienes nos ven hasta ahora que no hay servicio de Transmilenio en el Portal de las Américas. Está suspendido desde la estación Banderas hasta el portal. En consecuencia, los usuarios se han tenido que bajar de los buses y la gente ha tenido que caminar por la calzada exclusiva de Transmilenio. Nosotros nos despedimos con este reporte en directo que les entregamos desde el suroccidente de la ciudad. Diana Giraldo en Noticentro 1, CMI. Diana, muchas gracias. Con esta información vamos a hacer una pausa en Noticentro 1, CMI, pero al regresar, espere. Capturan a uno de los más buscados de Buenaventura. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En Barranquilla se registró un incendio en un hotel donde se alojaban 6 policías. Jorge Castro, ¿cuál es el estado de salud de los uniformados? Buenas tardes. Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. 3 de los 16 policías que resultaron heridos en este incendio se recuperan en centros asistenciales en la capital del Atlántico. Hubo pánico en este hotel en pleno centro de Barranquilla. Un cortocircuito inició las llamas que amenazó con propagarse a otras áreas del hospedaje. 43 uniformados descansaban después de una intensa jornada de vigilancia para los sectores transportador y comercio. A las 10:19 recibimos una información de la comunidad donde reportaban el incendio en un hotel del centro de la ciudad. Inmediatamente la máquina número 34 de la calle 17 se desplaza al sitio, pide apoyo. El personal comenzó a evacuar al llegar en compañía de unas unidades de la policía que se encontraban en el sitio. Con escaleras se evacuó a personal que estaba alojado en los pisos 2, 3 y 4. Aquí se encontraron hospedados unos policías que prestan su servicio de apoyo en el fortalecimiento de la vigilancia de esta ciudad. De manera inmediata, el Cuerpo de Bomberos atiende esta emergencia, es evacuado nuestros policías a centros asistenciales, donde en este momento se encuentran fuera de peligro. Huéspedes del hotel denunciaron que hubo saqueos de sus pertenencias en medio de la confusión que se generó por el incendio. Y atendiendo el clamor de transportadores y comerciantes amenazados, el defensor del pueblo se reunió hoy con representantes de estos gremios. El defensor del pueblo conoció de las víctimas de la extorsión en esta capital, las amenazas e intimidaciones que en muchos casos han terminado en homicidios por la actuación de bandas criminales como los rastrojos costeños. Para el gremio transportador y el comercio se advirtió de los riesgos en el ejercicio de estas ocupaciones y pidió que acciones de las autoridades locales no se levanten. La Defensoría del Pueblo, a través de nuestro sistema de alertas tempranas, hemos emitido una serie de recomendaciones a las distintas autoridades tendientes a lograr contrarrestar, a lograr mitigar todos estos riesgos que hemos advertido, como lo son las amenazas, las intimidaciones, las extorsiones. Los transportadores pidieron a la Defensoría del Pueblo ser garante de las medidas de seguridad que se necesitan. El llamado que hacemos desde la Defensoría del Pueblo es a toda la institucionalidad del Estado a garantizar una sana convivencia, el bienestar, la tranquilidad y por supuesto la seguridad de todos los habitantes. El defensor del pueblo se reunió en Barranquilla con transportadores y comerciantes del centro de esta capital. Y esta tarde el defensor del pueblo se reunirá con las autoridades locales. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Las autoridades buscan en Cali a los responsables de asaltar al conductor de un vehículo de servicio público y a los pasajeros. Sebastián, ya hay pistas de los delincuentes. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Luisa, televidentes. Las autoridades por medio de inteligencia ya tienen alguna información, pero están esperando que la comunidad denuncie y brinde otros detalles sobre su paradero. Por eso ofrecieron una recompensa de hasta 10 millones de pesos.
Así grabaron los ocupantes de un vehículo particular el momento en que 3 sujetos a bordo de motocicletas interceptan un taxi detenido en un semáforo y proceden a intimidar tanto a pasajeros como al conductor para robar sus pertenencias y luego, bajo la mirada imponente de los demás ciudadanos, abandonan el lugar. Un incidente atroz. Traído los cabellos por fuera de la norma, ilegal. Por eso hemos establecido una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que nos permite identificar y capturar a estos 3 sujetos que en el día de ayer, en inmediaciones del Intercontinental, atracaron y hurtaron pertenencias de unos ciudadanos que se transportaban en un taxi. No vamos a permitir que esto ocurra en Cali. Ya tenemos articulación con nuestra policía, vamos a reforzar la vigilancia en el sector. Luego de este asalto, el gremio de taxistas solicitó a la alcaldía de Cali decretar como obligatorio el botón de pánico para los vehículos de servicio público. En otras noticias, fue capturado un sujeto que era considerado como parte de los más buscados en Buenaventura, Valle del Cauca. Este es alias Garrincha. Las autoridades le venían siguiendo la pista desde el 2012 por los delitos de extorsión, desplazamiento forzado, hurto, homicidio y lesiones personales. De acuerdo con la investigación, llevaba 15 años en el mundo criminal y actualmente estaba vinculado a la banda La Local de Buenaventura, Valle del Cauca. Este sujeto presuntamente rendía cuentas a alias Diego Otra, líder del grupo de delincuencia organizada La Local, quien fue capturado en el año 2019 por la Policía Nacional en Río Negro, Antioquia. El hombre fue enviado a prisión y presenta varias anotaciones judiciales por extorsión en los años 2012 y 2019, concierto para delinquir, terrorismo y desaparición forzada. Y finalizamos con 2 decisiones de la Procuraduría. La primera contra el alcalde de Palmira, Óscar Escobar, quien, según el Ministerio Público, participó en la marcha y presuntamente solicitó a la policía no hacer presencia en el desarrollo de la misma y que esto luego a su vez facilitó que incineraran un peaje en la vía que del municipio conduce a Cali en mayo del 2021. Por eso la Procuraduría le profirió mejor un pliego de cargos y también la Procuraduría General de la Nación le formuló un pliego de cargos contra el exgerente del Hospital Departamental, Tomás Uribe de la ciudad de Tuluá. Es por ahora toda la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1, CMI y al regresar, espere. Turista herido en medio de un atraco en el centro histórico de Cartagena. Ya volvemos. En Cartagena, un turista resultó herido cuando intentaba oponerse a un atraco en el centro histórico. Tatiana Rodríguez, muy buenas tardes. ¿Ya están identificados los atacantes? Luisa, televidentes, muy buenas tardes. El turista español de 32 años de edad se encontraba aquí en la calle Gastelbondo cuando fue abordado por los delincuentes. El turista de nacionalidad española, identificado como Alejandro Ripoll, de 32 años de edad, se encontraba en la calle Gastelbondo, pleno corazón del centro histórico, cuando fue abordado por los delincuentes que pretendían hurtarle un reloj, a lo que el extranjero se opuso. Resulta afectado un ciudadano, un turista extranjero, en su uso derecho, con un arma traumática, en un intento de hurto. Estamos verificando, en Estados Unidos esta persona se encuentra sin ningún tipo de novedad. Los delincuentes que se movilizaban en una motocicleta huyeron del lugar. Las autoridades adelantan la búsqueda. Estamos en la verificación de cámaras de video. En el sector hay bastantes cámaras de video. Estamos verificando, ya por lo menos tenemos un rostro identificado, características, y con ello pues activamos nuestros planes, nuestra policía judicial. Es de resaltar que en varias ocasiones los residentes del centro han pedido mayor atención por parte de las autoridades debido al aumento de la inseguridad en esa parte de la ciudad. Sinceramente ya el temor es ya diario y tocar pues ya estar pues como no salir como antes, con esa facilidad que salía uno antes, en la noche ya no, ya hay mucho temor en el centro. Durante este año se han registrado al menos 6 hurtos a mano armada en el centro histórico. La comunidad además ha pedido tratar otros temas como el aumento de la venta de drogas y la prostitución aquí en esta parte de la capital de Bolívar. Por ahora es toda la información. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Tatiana, muchas gracias. Como catástrofe ambiental fue calificada en Bucaramanga la alta contaminación de mercurio en las aguas que llegan del páramo de Santurbán al área metropolitana. Incalculables son hoy las cantidades de mercurio que por minería ilegal están circulando en las aguas de los ríos provenientes del páramo de Santurbán que surten del vital líquido a esta ciudad.
Desde hace 4 meses, el acueducto viene denunciándolo, pero nadie hace nada. Lo que sí es cierto es que existe la actividad que se ha vuelto recurrente y que en los últimos 22 años que llevamos de registros de esas mediciones, los 2 picos más altos los hemos visto en cuestión de 6 meses en este año. Aunque la empresa de acueducto de Bucaramanga señaló que el agua suministrada a los ciudadanos cuenta con calidad requerida, no se han tomado las medidas suficientes para disminuir los altos niveles de mercurio en el río Suratá. Y aunque el líquido que surte el acueducto está tratado, no pasa lo mismo con el que usan los campesinos para el riego de cultivo y cría de animales. Esta cuenca termina cayendo al río Lebrija y en el río Lebrija hay pesca, entonces pues los pescadores también se ven afectados porque el pescado estaría contaminado y las personas que consuman el pescado también recibirían ese contenido de mercurio. Pero lo más grave para la Defensoría y los ambientalistas es el silencio de la autoridad ambiental, pese a las constantes denuncias. A la fecha no. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI, pero a las 8 de la noche espere una nueva emisión de noticias. Feliz fin de semana.